Temario Abacus NT Lógica de circuitos. Circuitos combinacionales y secuenciales, tema 9. Advertencia: este tema contiene numerosa formulación e imágenes, por lo que se hace recomendable estudiarlo en papel. Temario Abacus NT. Punto 1. Introducción. El estudio de los circuitos electrónicos se puede clasificar en dos amplias categorías: circuitos analógicos, utiliza magnitudes con valores continuos, y circuitos digitales, utiliza magnitudes con valores discretos. En este tema nos vamos a centrar en los sistemas digitales, los cuales se basan en la electrónica digital que utiliza circuitos en los que solo existen dos estados posibles, 0 y 1. En la actualidad estamos rodeados de infinidad de dispositivos que integran circuitos digitales, como lavadoras, televisores, ordenadores, etc. Estos circuitos digitales podemos dividirlos en dos grandes grupos: los circuitos combinacionales y los circuitos secuenciales, los cuales serán estudiados en detalle a lo largo de este tema. Todo el álgebra booliana utilizada en el diseño de circuitos fue desarrollada por George Boole en el siglo XIX. A principios del siglo XX, Claude Shannon estableció la correspondencia entre el desarrollo de circuitos y los estudios de G. Boole. Otros autores como Maurice Carnot, el cual fallecido recientemente, en concreto en noviembre de 2022, contribuyó enormemente a la simplificación de dichas funciones algebraicas mediante los mapas que llevan su nombre, y por lo tanto al abaratamiento y miniaturización del desarrollo de circuitos. En este tema vamos a explicar de la forma más accesible posible para el alumnado toda la lógica subyacente al diseño de circuitos, tanto combinacionales como secuenciales. Temario Abacus NT. Punto 2. Lógica de circuitos. 2.1. Señales. Una señal es una variación de una magnitud física que se utiliza para transmitir información. Las señales suelen clasificarse en dos grupos: las señales analógicas, las cuales toman valores continuos, y las señales digitales, que toman valores discretos. Las ventajas del uso de las señales digitales es que simplifican el diseño de los circuitos electrónicos, facilitan la detección de errores, y son más robustas frente al ruido. Es por ello que los ordenadores fundamentalmente utilizan circuitos digitales. 2.2. Sistemas. Un sistema es un conjunto ordenado que contribuye a un fin, el cual, ante una entrada, da como respuesta una salida. En función de las dependencias de la salida, los sistemas podemos clasificarlos en: sistema sin memoria, la salida depende únicamente de los valores de la entrada. Sistema con memoria, la salida también depende del estado en el que se encuentra el sistema. Adicionalmente, dependiendo de cuándo puede cambiar sus señales, los sistemas se clasifican en: asíncronos, pueden variar sus señales en función de la entrada en cualquier momento. Síncrono, se basan en una señal de reloj para regular su funcionamiento. 2.3. Lógica binaria. La lógica binaria establece relaciones funcionales entre variables binarias. Cada función puede representarse por una tabla de verdad. Las principales son: variables booleanas, funciones combinacionales. En el temario escrito puede verse un esquema de las principales funciones lógicas, esto es la AND, OR, NOT, NAND y SOR. El esquema también muestra sus respectivas tablas de verdad. Temario Abacus NT. Punto 3. Álgebra de Boole. Definición. El álgebra de Boole es un conjunto cualquiera conjunto A en el que se han definido dos operaciones binarias denominadas suma lógica, más, también conocida como OR, y producto lógico, POR, también conocido como AND, y una operación unitaria denominada complemento, también conocida como NOT. Se dice que A es un álgebra de Boole si cumple las siguientes propiedades. Propiedad de cierre. El conjunto A es cerrado para las dos operaciones, es decir, para todo elemento A, B que pertenece al conjunto A. A más B que pertenece al conjunto A. Y también tenemos que A por B que pertenece al conjunto A. Ley asociativa. A por B por C es igual a A por abre paréntesis B por C cierra paréntesis, para todo elemento A, B, C que pertenece al conjunto A. Ley conmutativa. A por B es igual a B por A, para todo elemento A, B que pertenece al conjunto A. Ley distributiva. Para todo elemento A, B, C que pertenece al conjunto A, se verifica: A por abre paréntesis B más C cierra paréntesis es igual a A por B más A por C.
Y también tenemos que A más abre paréntesis B por C cierra paréntesis es igual a abre paréntesis A más B cierra paréntesis por abre paréntesis A más C cierra paréntesis. Complementario. Para todo elemento A que pertenece al conjunto A, existe un A complementado, tal que A más A complemento es igual a 1. Y también tenemos que A por A complemento es igual a 0. 3.1. Teoremas del álgebra de Boole. Idempotencia. Para todo elemento A que pertenece al conjunto A, se verifica A más A es igual a A. Y también tenemos que A por A es igual a A. Elemento identidad. Para todo elemento A que pertenece al conjunto A, se verifica A más 0 es igual a A. Y también tenemos que A por 1 es igual a A. Absorción. Para todo elemento A que pertenece al conjunto A, se verifica A más A por B es igual a A. Y también tenemos que A por abre paréntesis A más B cierra paréntesis es igual a A. Involución. Para todo elemento A que pertenece al conjunto A, se verifica A complemento complemento es igual a A, es decir, el complemento del complemento es el elemento original cierra paréntesis. Teoremas de Morgan o leyes de Morgan. Es muy importante, ya que nos permite transformar funciones lógicas que afectan a varios términos. Para todo elemento A que pertenece al conjunto A, se verifica abre paréntesis A por B cierra paréntesis complementado, es igual a A complemento más B complemento. Y también tenemos que abre paréntesis A más B cierra paréntesis complementado es igual a A complemento por B complemento. 3.2. Funciones lógicas. Las funciones lógicas son expresiones que contienen sumas y restas de variables binarias, solo dos valores lógicos, que pueden estar complementadas o no. El resultado de una función, que será un valor lógico, depende de sus variables. Las funciones lógicas pueden representarse de distintas formas. Forma algebraica. Función de ejemplo, la función f de a, b, c, es igual a más a por c, más a por b. Utilizaremos esta misma función en las próximas representaciones. Tabla de verdad. Se representan todos los valores que puede tomar una función. En el tema escrito Abacus NT, puede ver el ejemplo de esto. Forma canónica. Se define como término canónico de una función lógica, a todo producto o suma, minterm y maxterm respectivamente, en el que aparecen todas las variables de la función en su forma directa o complementada. Notamos como A complemento al complementario de A. Minterm, not. Se toman las salidas de la tabla de verdad que son 1, y se expresa como suma de términos producto. Puede ver la tabla de verdad en el temario escrito de Abacus NT. Maxterm. Se toman las salidas de la tabla de verdad que son 0, y se expresa como producto de suma de términos. Para la tabla de verdad anterior tenemos la función f de a, b, c, es igual a 0 por c por abre paréntesis b más c cierra paréntesis por a por abre paréntesis a más b cierra paréntesis es igual a abre paréntesis a complemento más b complemento más c complemento cierra paréntesis abre paréntesis a complemento más b complemento más c cierra paréntesis abre paréntesis a complemento más b más c cierra paréntesis abre paréntesis a más b complemento más c complemento cierra paréntesis abre paréntesis a más b más c complemento cierra paréntesis. Mapa de Carnot. Es una representación gráfica, utilizada en el diseño de circuitos para simplificar funciones booleanas. Se desarrolla en el siguiente punto. Teorema de Shannon. El teorema de Shannon va a permitir la simplificación de funciones mediante mapas de Carnot, ya que indica que toda función lógica de n variables se puede expresar como suma de minterms. Análogamente, toda función lógica de n variables se puede expresar como producto de maxterms. Circuitos lógicos. Es una representación gráfica, donde las operaciones se representan utilizando puertas lógicas.
Las puertas lógicas son el bloque fundamental de construcción de todos los circuitos lógicos digitales, de forma que las funciones lógicas se implementan interconectando puertas. Para representar las puertas lógicas se utilizan las siguientes notaciones. Símbolos distintivos, corresponden a los utilizados comúnmente por la industria digital. Símbolos rectangulares. En 1984 se desarrolló una nueva norma para la representación de símbolos lógicos llamada IEEE, E/ANSI 91, 1984. A continuación, se representan las principales puertas lógicas empleando la notación de símbolos distintivos, A, y la de símbolos rectangulares, B. Además, se muestra la tabla de verdad asociada a cada puerta lógica, C. Puede ver el esquema en el temario escrito de Abacus NT. Temario Abacus NT. Punto 4. Circuitos combinacionales. Especificaciones. Los circuitos combinacionales dan solución a problemas que pueden expresarse como funciones de conjuntos finitos, las cuales suelen representarse con tablas o expresiones. Un ejemplo podría ser el siguiente, en el que tenemos un sensor, y en función del valor de salida del sensor queremos que la luz de un semáforo se comporte de la siguiente forma. En el tema escrito Abacus NT, puede ver el ejemplo de esto. Algunos de los principales módulos estándares de circuitos combinaciones son: decodificador binario, este módulo tiene n entradas, y 2 n salidas. En función de la representación binaria del conjunto de entradas, cuando ésta represente el número i, todas las salidas estarán desactivadas, a excepción de la salida si. Su inverso es el codificador. Multiplexor, se trata de un módulo con n señales de selección, 2 n entradas, y una salida. La salida será igual a la entrada seleccionada por la representación en binario de las señales de selección. Su inverso es el de multiplexor. Comparador, tiene 2 entradas de n bits, y 3 salidas cuyas funciones de salida son: mayor si x mayor que y. Igual si x es igual a y. Menor si es menor que y. Temario Abacus NT. Punto 5. Diseño de circuitos combinacionales. Los pasos para diseñar un circuito combinacional, obteniendo su función canónica son: 1. Codificar las especificaciones de alto nivel en especificaciones binarias. 2. Representar las especificaciones en mapas de Carnot, matriz donde se representa en función de los valores de las entradas, el valor de la salida. 3. Obtener los minterms, formando para ello rectángulos de tamaño 2n de celdas, del mayor tamaño posible, que agrupen a todos los 1 en el mapa de Carnot. También se podría hacer agrupando los maxterms, en ese caso sería agrupando ceros. 4. La función lógica de salida es la suma de los productos conformado por los minterms, es decir, valores de las variables que no variaban en los rectángulos conformados en el paso anterior, obteniéndose la representación canónica. 5. Finalmente diseñamos el circuito en función de la función lógica obtenida, que será una red de 3 niveles, NOT, AND y OR. Para maxterms sería NOT, OR, AND. 5.1. Simplificación de funciones. En electrónica digital, resulta muy interesante optimizar un circuito, es decir, simplificarlo. Se trata de obtener la representación de la función con el menor número de elementos, lo que nos llevará a la hora de la implementación física de dicha función, a obtener un circuito más sencillo y barato. Existen varios métodos para simplificar funciones lógicas. 5.1.1. Método algebraico. Utiliza las propiedades y teoremas del álgebra de Boole. En el tema escrito Abacus NT, puede ver el ejemplo de esto. En este método, el grado de optimización de la expresión final depende de la habilidad del diseñador para aplicar la propiedad más adecuada en cada paso de la simplificación. Al crecer la complejidad de la expresión para simplificar esta tarea se hace cada vez más difícil. Por ello, se utilizan otros métodos que facilitan y automatizan el proceso de simplificación de las funciones lógicas, los mapas de Carnot, y el método tabular de Quine y McCluskey. 5.1.2. Método gráfico de Carnot. Se basa en la representación gráfica de la función en un cuadro denominado mapa de Carnot, o mapa K, válido para simplificar de forma sencilla funciones de hasta 6 variables. Un mapa K tiene una celda por cada término, maxterm o minterm.
Los encabezamientos de las filas y las columnas representan para las variables todas las combinaciones de estados de las mismas que se pueden dar. El orden de las combinaciones de valores debe ser tal que dos adyacentes solo se pueden diferenciar en un valor. Por este motivo la numeración de las celdas no es correlativa, ya que solo puede existir una variación de una a otra en un 0 o en un 1, se numera en binario en el orden 0, 1, 3, 2, 6, 7, 5, 4 atendiendo a esa única variación en binario. A esta numeración se le denomina código Gray, en honor a su inventor, Frank Gray, y consiste en un sistema de numeración binario en el que dos números consecutivos difieren solamente en uno de sus dígitos. Con estas configuraciones existe una adyacencia gráfica igual a la adyacencia algebraica. Definimos los términos adyacentes desde el punto de vista lógico como dos términos del mismo tipo mini o maxi, que difieren solo en una variable. En el tema escrito Abacus NT, puede ver el ejemplo de esto. En el mapa de Carnot indicamos los términos que se pueden combinar rodeándolos con un trazo. Estos términos al combinarse nos darán una expresión con menos variables. Además, se interpretará que la fila adyacente a la primera por arriba es la última por abajo y la adyacente a la última columna por la derecha es la primera por la izquierda. Veamos un ejemplo utilizando minterms. En el tema escrito Abacus NT, puede ver un claro ejemplo de utilización del mapa de Carnot. Debes tener en cuenta. Las agrupaciones deben ser en rectángulos, no vale agrupar términos en diagonales. Además, si hay términos que pueden agruparse al principio o al final de la tabla, lo haremos, porque podemos considerar que están pegados. Temario Abacus NT. Punto 6. Circuitos secuenciales. Los circuitos secuenciales tienen como propiedad fundamental que los valores de salida van a estar determinados por los valores de entrada en un momento dado. El comportamiento de los circuitos secuenciales se representa mediante diagramas de estados, en donde los estados son círculos, y las transiciones flechas, estas se activan en función de las variables de entrada, por ejemplo. En el tema escrito Abacus NT, puede ver el ejemplo de esto. 6.1. Biestables. Los circuitos secuenciales se van a diseñar a partir de los biestables, y se pueden clasificar según la lógica que utilizan en biestable RS. Es un dispositivo con dos entradas R y S, reset y set, y una variable de estado o salida, Q, capaz de almacenar un bit de información. Su funcionamiento es el siguiente: si su entrada set se activa, su estado Q se pone en 1. En este biestable las dos entradas en 1 implican una salida indeterminada. En el tema escrito Abacus NT, puede ver un esquema desarrollado del biestable. Biestable JK. Funciona igual que el anterior cuando hay un pulso de reloj, CK, pero soluciona la indeterminación del RS activando dando como salida el complemento en lugar de producir una indeterminación. El problema que presenta radica en la inestabilidad de la salida si el pulso de reloj se mantiene mucho tiempo. En el tema escrito Abacus NT, puede ver un esquema desarrollado del biestable. Biestable D. Además de una entrada de datos, D, tiene un reloj CK que si se activa, el biestable da como salida dicha entrada D en el siguiente ciclo de reloj, lo que permite el almacenamiento de un bit. En el tema escrito Abacus NT, puede ver un esquema desarrollado del biestable. Biestable T. Si la entrada es 0, la salida no varía, pero si es 1, la salida varía cuando hay algún cambio en la señal de reloj CK. En el tema escrito Abacus NT, puede ver un esquema desarrollado del biestable. 6.2. Ejemplo de uso de los mapas de Carnot. Dada la siguiente función, descrita por su tabla, vamos a crear el circuito completo. En el tema escrito Abacus NT, puede ver el ejercicio completo desarrollado. 6.3. Técnicas de diseño actuales. El presente tema ha pretendido sentar las bases del diseño de circuitos basándose en la teoría y metodología tradicional. Sin embargo, actualmente no se pueden utilizar mapas K para simplificar circuitos a mano, dada su tremenda complejidad. En su lugar, se utiliza el algoritmo de Quine y McCluskey. El algoritmo Quine y McCluskey es un método de simplificación de funciones booleanas desarrollado por Willard Van Orman Quine y Edward J. McCluskey. Es funcionalmente idéntico a la utilización del mapa de Carnot,
pero su forma tabular lo hace más eficiente para su implementación en lenguajes computacionales, y provee un método determinista de conseguir la mínima expresión de una función boolana. Actualmente, tampoco se puede abordar el diseño de un sistema complejo sin el uso de un HDL, o lenguaje de descripción de hardware, para automatizar las tareas de diseño indicando especificaciones a alto nivel. Los HDL más utilizados son VHDL, System Verilog, estandarizado como el IEEE, E1800 y AVEL. Fin del tema. En el temario de Abacus NT, puede encontrar también los apartados de conclusión y bibliografía. Copyright Abacus NT, 2023.